Bueno, entonces mi nombre es Valentín Morales, residente de la Universidad Pontificia Javeriana. Vamos a empezar entonces con la charla del día de hoy con el tema de queratitis. Listo, va a ser pues como un enfoque muy global de todos los tipos, pues, o los más comunes, como sobre todo para la práctica diaria. Eh, Vamos a encontrar entonces en este contenido, vamos a hablar un poquito de la anatomía y la fisiología pues, de la córnea, y luego ya vamos a hablar de la queratitis bacteriana, fúngica, y la queratitis por herpes que se divide pues, en la herpes simple y herpes zóster ocular. Luego hablamos de queratitis intersticial, queratitis por protozoo, más que todo por acantamoeba, y finalmente hablamos un poco de la enfermedad corneal mediada por hipersensibilidad que va a ser relacionada con el estafilococo. Entonces, iniciamos con la anatomía y la fisiología corneal. Como generalidad después de la córnea, vamos a encontrar que es la parte de la anatomía ocular que es responsable de 3/4 del poder óptico. Tiene como característica que es avascular y su nutrición y metabolismo, tanto de nutrición pues como de aporte y de salida, se da desde la parte anterior por la lágrima y la parte posterior se va a dar mediante el humor acuoso. Característicamente es la estructura con mayor aporte pues inervacional, o sea, en sensitivo del cuerpo, y está inervado por la división oftálmica del trigémino. Entre las dimensiones vamos a encontrar que tiene un diámetro vertical de 11,5 milímetros en promedio y de 12 milímetros horizontal. El grosor en medidas pues como comunes o en generales que van a cambiar entre un individuo y otro, pero el promedio normal es entre 540 micras. Esto es importante pues ya que también tiene una relación con la medición de la PIO en relación pues como con las formas que tomamos la presión intraocular. Entonces es parte pues como que debemos conocer de la anatomía propia de la córnea. Ya dentro de su estructura en una parte o en una forma más celular, vamos a encontrar que está compuesta de varias capas. La primera capa que vamos a encontrar desde afuera hacia adentro va a ser el epitelio. Esta capa del epitelio está compuesta pues por un tejido escamoso estratificado no queratinizado, y que si lo cogemos y lo acercamos un poco más desde la parte basal, vamos a encontrar entonces unas células basales que van a estar fuertemente adheridas por hemiesmosomas, y luego continúa con 2 a 3 capas de células aladas, y estos son unas células pues no queratinizadas precisamente, que posteriormente, ya en la parte más externa, están unas 2 capas de células escamosas superficiales, las cuales van a tener característicamente unas microplacas y microvellosidades que le van a facilitar la adherencia a la lágrima y a la mucina propia de la lágrima. Va a estar en contacto externo y es la que va a ser pues como el principal intercambio desde la parte anterior. Característicamente, ya cuando nos acercamos hacia el limbo esclerocorneal, vamos a encontrar ahí situadas las células madres corneales, que van a ser la fuente primaria para las células epiteliales. Vamos a ver que se encuentra en una población de células que son unas células troncales, que residen en la parte más basal del epitelio, y que van a estar en una estructura que se llama las empalizadas de Vogt, que son caracterizadas por unas criptas radiadas que están ahí a lo largo del limbo corneal escleral, eh, y que su deficiencia puede resultar en una conjuntivalización de la córnea o una inestabilidad pues epitelial. Entonces son críticas en el mantenimiento de esta barrera fisiológica y previenen pues el crecimiento del tejido conjuntival sobre la córnea. Posteriormente, entonces, ya encontramos la membrana de Bowman, que básicamente es una capa acelular superficial del estroma, que está formado pues por fibras de colágeno. El estroma ya viene a ser la siguiente capa, que es la capa más importante y más gruesa de la córnea. Viene a ser el 90% del grosor corneal, y está compuesto por fibras de colágeno que están separadas y mantenidas pues en su estructura, una estructura que es exquisitamente pues organizada, y que están separadas por proteoglicanos, básicamente condroitin-sulfato y keratin-sulfato, que van a estar intercalados pues con estos fibroblastos. Eh,
mantienen entonces la disposición y el espacio del colágeno para que se dé pues la claridad óptica. Como característica no tiene pues la capacidad de recuperarse frente a un trauma, entonces es un tejido que cuando tiene un daño se genera una cicatrización. Y luego continuamos con pues la última capa que se ha descrito en el 2013 fue la capa de Dúa. Es una capa básicamente también parecida a la membrana de Bowman, pero una parte entre el estroma y la membrana de Descemet que tiene una hipermeabilización muy fuerte, entonces se considera pues que es una capa protectora, es muy delgadita y todavía pues continúa en estudio de qué cosas puede pues como aportar o no dentro del manejo pues de las enfermedades corneales. Luego continuamos con la membrana de Descemet, que es una capa discreta compuesta de capas finas de colágeno que son distintas del colágeno estromal, ¿sí? Tiene una zona anterior agrupada que se va a poner, pues se deposita desde el inicio, desde el inútero y posteriormente pues se va aumentando en el transcurso de la vida. Y luego, debajo de esta membrana de Descemet, encontramos ya lo que es el endotelio. El endotelio tiene pues la característica que es una monocapa de células poligonales que mantienen una deshidratación de la córnea mediante la absorción del líquido excesivo en el estroma. Esta deshidratación también va a permitir que se mantenga la disposición y el espacio del colágeno en el estroma para permitir la claridad óptica. Eh, ya como dato pues adicional, el conteo pues o la densidad celular promedio debería ser de unas 3000 células por milímetro cuadrado. Esto va disminuyendo por año en un porcentaje de más o menos 0,6% y cuando, esto es importante porque si encontramos ya alteraciones que por lo menos lleguen hasta los 500 células por milímetro cuadrado, se pueden presentar edemas o compromisos pues, de la transparencia corneal y pues, distrofias corneales relacionadas con esto. Bueno, ya conociendo pues, un poquito más de la anatomía, ya vamos a hablar propiamente pues, de las queratitis. Entonces empezamos con la queratitis bacteriana. La patogénesis se basa en dos cosas. Uno es las defensas oculares, o sea, la conservación de la integridad del epitelio, una buena lágrima que mantenga pues una buena hidratación y protección pues inmunológica. Y si se hace un daño de una de estas defensas, se permite la inoculación de bacterias que pueden ser propias del organismo o otras bacterias que van a generar pues la infección. Hay bacterias como lo que son la Neisseria gonorrea y meningitis, la difteria y la influenza, que tienen la capacidad de generar daño y generar infección a pesar de que las defensas oculares no estén alteradas. O sea, ellas se pueden inocular, tienen gran fuerza pues para generar la infección. Encontramos pues que característicamente la pseudomonas aeruginosa se relaciona con los usuarios de lentes de contacto hasta en un 60% de sus infecciones. Posteriormente ya encontramos pues que para las diferentes infecciones los principales microorganismos van a ser el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae. ¿Qué factores de riesgo vamos a encontrar? Entonces, el usuario del lente de contacto, el manejo de los lentes de contacto, comúnmente pues por el uso extendido, que aumenta pues el riesgo también con una mala higiene. También está la relación con el trauma. El trauma puede ser obviamente pues precisamente por un trauma externo o espontáneo y lo que está en relación con las cirugías. Cualquiera de estos tipos de infecciones también se pueden relacionar cuando hay traumas, ya hay que tener en cuenta pues que pueden participar algunas micobacterias y traumas pues agrícolas que vamos a ver un poquito más adelante. Cualquier enfermedad de superficie, ya que sea una queratitis por algún virus que se sobreinfecte, una queraperopatía bulosa, un ojo seco, o una blefaritis o una misma conjuntivitis, pues ya como hay una inoculación se puede extender hacia la córnea y generar la infección. Ya cuando encontramos los pacientes con inmunosupresión, diabetes o enfermedades pues, nutricionales que van a alterar nuestro sistema inmune y nos van a poner en disposición para una infección. Entonces,
La clínica de la enfermedad es muy generalizada. Vamos a ver que es muy común en todas las queratitis. Va a ser como la misma clínica, y las diferencias son muy leves pues en cuanto a la presentación. El paciente va a tener dolor, va a tener fotofobia y va a referir visión borrosa. Eso también depende pues de la disposición de las lesiones y se puede asociar o no a una descarga mucopurulenta o purulenta cuando ya son unas alteraciones más severas. Y obviamente el paciente se va a presentar con ojo rojo, pues también por la misma inflamación. En cuanto a los signos, entonces vamos a encontrar que se presenta un defecto epitelial que va a tener una infiltración que va a ser en un área circundante un poco mayor al mismo defecto, y va a haber una inyección de la conjuntiva que va a estar relacionada con el mismo punto de la infección. Vamos a ver casos que son más leves como este, que se ve el defecto pues que tiene una tinción con fluoresceína y alrededor va a tener un halo de infiltrado leve o un edema leve, y la conjuntiva va a estar pues eritematosa. Cuando ya hay lesiones mucho más avanzadas, ya se pueden entonces empezar a presentar edemas el edema pues sobre el mismo estroma y pliegues en la membrana de Semet. También ya cuando vemos que avanza más, se va a empezar a presentar alteraciones sobre la cámara anterior, y esas alteraciones de la cámara anterior va a hablar entonces de una uveitis, comúnmente asociado pues con hipopium y sinequias posteriores en casos pues más moderados y severos, que se pueden presentar también asociados con algunos precipitados sobre el endotelio, contiguos a la estroma pues que vamos a ver que está con mayor inflamación e infiltración. Va a haber quemosis asociado pues en la parte conjuntival y puede haber enrojecimiento, compromiso palpebral. En cuanto a la progresión de este compromiso, ya cuando progresa un poco más del estroma, ya puede generar entonces unas ulceraciones. Las ulceraciones severas pueden llevar a perforación, y estas particularmente se han visto asociadas a infecciones por pseudomonas. Asimismo, ya cuando la infección es mucho más fuerte, se puede asociar a compromisos esclerales y perilimbares. Compromisos esclerales que están relacionados con lesiones que son de predominio perilimbar. Bueno, entonces tenemos como la clínica de lo que es la infección. ¿El abordaje cuál va a ser? Entonces, el enfoque inicial, lo que tenemos que hacer es pensar si se va a hacer o no un raspado corneal o pues la toma de la biopsia. Esta decisión se debe hacer de forma rápida. Normalmente sugieren pues que se haga cuando las lesiones son por lo menos de más de 1 milímetro y que tengan una alta sospecha pues de infección. Se debe, sugieren, sobre todo pues en el WILAIS, que es como nuestro libro guía, nos sugieren el uso de la propacaína para la toma de la muestra. No sé si ustedes han visto, sobre todo en la clínica, que el uso pues de este medicamento, o sea, la alcaína frente al, al, al Ponti, no tiene una mucha mejor efectividad pues en cuanto a la parte sensitiva, ¿sí? Entonces eso nos ayuda más a mantener eh, pues como para obtener una buena técnica la toma de la muestra. Pero también hay estudios que han mostrado que la tetracaína pues que viene del Ponti tiene un mayor efecto bacteriostático y nos permitiría de pronto una toma con una alteración pues en la muestra. Entonces esto nos aporta más al uso del alcaína. Usamos el alcaína y la idea es que las muestras se tomen entonces en los diferentes medios, que vamos a ver que son cultivos para diferentes microorganismos de los cuales vimos que están pues comprendidos para la infección, y la muestra la deberíamos de hacer según las recomendaciones pues por la guía con una espátula de Kimura o con una cuchilla. La verdad con la espátula es mucho más fácil, es mucho más, es menos dañino, ¿sí? Como a la hora de generar pues la muestra, y nos ayuda pues como a hacerlo más adecuado, el paciente tiene mejor tolerancia. Entonces encontramos que
cuando vemos pues como la forma de tomarlo, hay cositas pues que no se nos pueden pasar. Por ejemplo, aquí en el GULAS nos ofrecen cómo deberíamos mantener el orden de la toma de la muestra, entonces deberíamos usar el agar sangre como primero, luego con el sabor A, luego con el tioglicato y por último el agar chocolate. Es importante que la toma de las muestras sea en un tejido propio de la lesión y en el tejido circundante, y no debemos de romper las muestras, no debemos de clavar ni romper pues como la muestra, el agar pues con la espátula, ya que esto no va a permitir el crecimiento normal de las bacterias porque la gran mayoría son aerobias. Bueno, ya tomado la muestra, la idea es que se hagan esas muestras y se envíen para cultivos, y de ahí ya podríamos empezar a pensar en el tratamiento. En cuanto al tratamiento, hay varias cosas pues como importantes. Primero, definir si hay un compromiso o no de la cámara anterior. En esos casos, cuando hay compromisos de la cámara anterior, vemos signos de uveitis, se recomienda pues el uso de cicloplégicos como el ciclofil o la atropina, sobre todo para el manejo de la sintomatología, manejo del dolor y evitar y romper pues las sinequias. Cuando ya nos entramos a la parte del manejo con los antibióticos, lo dividen en tres formas. Entonces, lo que es el paciente que tiene un bajo riesgo de compromiso visual, riesgo intermedio y alto riesgo, que eso va a depender de la forma en que está presente, o sea, de la severidad que tiene, sobre todo pues el compromiso corneal. Entonces, el paciente de bajo riesgo son pacientes pues, que tienen lesiones muy pequeñas, menores de 1 milímetro, y que no están pues, dispuestas sobre todo frente al eje corneal, frente al eje visual. Entonces, se recomienda en este caso como primera opción el uso de las fluoroquinolonas, sobre todo las de última generación, lo que son la catifloxacina, la moxifloxacina y la vexifloxacina. Vamos a ver que nosotros aquí contamos más y con pues, mayor disposición y por precio el uso de la moxifloxacina. Además de que los estudios han mostrado que la moxifloxacina tiene una mejor penetrancia y una mejor acción pues, en el tejido ocular. La idea es que se hagan unos esquemas de una o 2 horas, dependiendo pues de la severidad del paciente, día, sobre todo, en este caso, la guía recomienda pues que podría ser solo en el día, pero sería mejor que las primeras 48 horas si se haga pues un manejo continuo. O sea, cada hora por las primeras 24 horas, hacer un control y mirar a ver si ya se puede ir espaciando pues y se va titulando y ya se va definiendo pues si el paciente ya puede bajarle a la dosis. También se hablaba de manejos en pacientes pues con fluoroquinolonas de primera generación. En este caso pues se mencionaba el uso de la ciprofloxacina, pero eh, el espectro para gram positivos no era tan fuerte como el que se presenta con la moxifloxacina, la catifloxacina, y también se ha asociado que la cipro presenta unos precipitados corneales blanquecinos que no nos van a ayudar a una recuperación corneal, ya que pues el epitelio se va a ver más comprometido pues por este efecto adverso de la medicación. Entonces, como dato adicional, pues por si tenemos solo cipro, tener en cuenta que se puede presentar este caso. En cuanto al manejo de los lesiones intermedias, son lesiones entonces que son mayores de 1 milímetro hasta 1,5 milímetros y con un infiltrado periférico. También que están entonces relacionados con defectos epiteliales. En este caso, sugieren entonces que el manejo inicial sea de la misma manera, o sea, por las primeras 48 horas intensivo, y se habla hasta cada 30 minutos, por lo menos 1 hora, ¿sí? Entonces, en las primeras 48 horas al paciente le vamos a dar el manejo cada 30 minutos y si no, cada hora, dependiendo de cómo veamos pues el compromiso externo y cómo lo queramos manejar. Y aquí en este punto ya podemos empezar a pensar en hacer ya terapias duales, o sea, hacer un cubrimiento con las fluoroquinolonas que nos va a dar un poquito más hacia los gram negativos y sumarle de pronto una vancomicina que nos puede ayudar hacia los gram positivos.
Ya cuando entramos entonces al paciente con alto riesgo, es el paciente que tiene ya un compromiso estromal, es el paciente que tiene mucho más defecto epitelial y mucho más severidad, y ya hay compromisos pues altos de la cámara anterior, se sugieren que se haga ya un manejo de mayor espectro, ¿sí? Entonces de muy amplio espectro. Vemos que nos ofrecen varias opciones de medicamentos dispuestos para cubrir pues los diferentes tipos de bacterias. El manejo empírico que sugieren pues inicial es el uso de la monoterapia con las fluoroquinolonas, pero este manejo se nos puede quedar cortico. Entonces, lo ideal sería hacer un manejo con las fluoroquinolonas que nos ayude más que todo a pues atacar lo que son los gram negativos, y le vamos sumando lo que es la vancomicina para un manejo de los gram positivos, y finalmente la amicacina, que dependiendo del contexto del paciente, o sea, si es un paciente que tuvo un trauma que también está asociado pues con material vegetal, que no nos queda claro pues el origen de la infección, entonces podríamos usar el uso de la amicacina para cubrir también asimismo micobacterias y nocardias pues que no se nos pueden pasar. Eh, Igualmente, estos medicamentos son de preparaciones normalmente fortificadas, o sea, son preparaciones propias, que eso se debe tener en cuenta, pues, que el paciente, esto va a tener un mayor costo, un manejo distinto del medicamento, refrigeración, pero que es ideal que el paciente pues, lo tenga y lo use. Ya cuando el paciente definitivamente no tiene dinero, la EPS, no se tiene nada, pues por lo menos dejarlo con el manejo con la fluoroquinolona, que sería en ese caso pues la moxifloxacina, y se recomendaba pues como iniciar manejos iniciales hasta de una gota cada 5 minutos por las primeras 4 horas, e ir subiendo pues titulando cada media hora a media hora, a una hora y máximo hasta una hora. En estos pacientes con compromisos ya severos y ya pues úlceras centrales mayores de 4 milímetros, vamos a encontrar el uso de los esteroides. Son pacientes que normalmente la agudeza visual está situada en cuenta de dedos, y que fueron entonces, según el estudio de tratamiento pues para el manejo de úlceras corneales, se definió que estos pacientes podían beneficiarse del manejo de esteroides frente a los pacientes que no tienen estos criterios de severidad incluidos, y que por lo menos se podía hacer el inicio de la prednisolona de 0,5 hasta 1% posterior a 48 horas de manejo antibiótico. Sí, o sea, no se podía usar junto uno con el otro, sino que primero el manejo antibiótico 48 horas, y dependiendo pues cómo lo veamos ya iniciar entonces el esteroide, y ese esteroide lo recomendaban una vez cada cuatro veces al día, por lo menos la primera semana, ir haciendo pues como el seguimiento. Bueno, Esto teníamos que bueno, tener en cuenta que, hola pero doctor, no. Sí, yo sé que eso, pero no, no lo que nosotros acostumbramos a hacer ni en el eso, hospital ni acá, porque el esteroide lo pone uno realmente dependiendo de la evolución, ¿sí? Y cuando uno ujú, ya ve que la infección está siendo controlada. Me parece que iniciarlo con tan poco tiempo es peligroso, y a la frecuencia, ¿no? Cada 4 veces al día. Sí, 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 yo lo cada 6 horas. recomiendo, Entonces, sí, recomiendo, me parece un poquito agresivo, aunque eso también pues es discutible, pero por la experiencia que nosotros hemos tenido, sobre todo acá, tantas úlceras, y tanto en el hospital como en la clínica, y creo que en consenso con los corneólogos pues, de la clínica, no iniciamos tan rápido el esteroide, y somos más bien cuidadosos de iniciar el esteroide muy suave, incluso esteroides de superficie, no prednisolona, dosis sí, es pequeñas, verdad. ¿sí? Entonces, pues De para que hecho, no quede pronto, sí. ellos recomendaban el uso y todo digamos, Dexa 0,1 cada 2 horas, o sea, son manejos pues como mucho más agresivos. Sí, entonces para que no quede como el mensaje de pronto a los residentes o a los estudiantes, de No, y poner lo que, esteroide a las úlceras de córnea, ¿no? Entonces, para que ujú. ellos entiendan que es un manejo, pero no es el manejo que nosotros hacemos, porque con el esteroide lo que podemos hacer es empeorar, ¿no?
Y como acá hay estudiantes que están haciendo pues su paso pues de rotación en el hospital, ellos tienen la oportunidad, creo que han tenido la oportunidad de ver úlceras, bastantes, y cuando ustedes, muchachos, salgan pues al rural pues y vean o sospechen una úlcera de córnea porque ven un punto blanco, si están lejos y no pueden tener un oftalmólogo que los guíe en el momento, pueden iniciar una gota antibiótica prospecto, pero nunca, 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 nunca inicien nada que tenga esteroides. ¿Listo? Porque lo que uno le enseña o lo que uno tiene a mano como médico general, generalmente son los triconjugados, que ustedes van a ver que están en el post, que son en la neomicina, proximicina más dexametasona, o también gentamicina, ¿no? Ustedes ven que la gentamicina en nuestro medio, pues solo cubriría gram negativos, pero ustedes van a ver, hay mucha resistencia, ¿no? Por el uso, el mal uso, ¿no? No, y la mezcla de la gente es corneotóxica, Doc, también, eso También muy empieza... tóxica para, exactamente, ¿no? Y sí, no, Entonces, entonces, la idea es que también con los esteroides, pues se tiene que tener en cuenta el proceso de epitelización, que se va a ver retrasado, entonces no va a haber una recuperación adecuada y además nos van a tener un mayor riesgo de perforación en casos, pues, que presenten ya una úlcera con adelgazamiento, pues, de la córnea. Entonces, por eso sí, se tiene que manejar. y además Ya lo que esto no, es, no sabemos si es micótica, ¿no? Entonces la podemos emplear exacto, o mixta, ¿no? Doc, de exacto. hecho, eh, creo que en Kansky o en Will Eyes, alguno de los dos, no recuerdo cuál fue la bibliografía, pero hablan lo que usted dice, que ellos recomiendan, pero después del 10.º día. O sea, no Y inicialmente, controlar, ya cuando esté totalmente, pues cuando ya esté más controlado la infección. correcto. Y no iniciar a dosis tan altas, sino muy cautelosamente, porque pronto el paciente, como comienza a sentirse mejor, comienza a aumentar la frecuencia y ahí están Echarle. las complicaciones, sí. Correcto. Listo. Bueno, Bueno, listo. En los casos pues de perforación se debe tener en cuenta pues que cuando son alteraciones ya pues como pequeñas y controladas, se puede hacer un manejo con lentes de contactos o glúes de tejido pues en estos casos. Esto ya es de manejo pues ya de su especialista, más que todo pues de córnea o pues nosotros sí tenemos la experiencia. Y en casos ya que las ulceraciones pues o las perforaciones se vuelven mucho más grandes, ya se tienen que pensar ya pues en queratoplastias y eso, pero ya eso depende pues del compromiso y el control de la inflamación y todo eso. Son casos pues mucho más severos y ya pues un poco más terribles, pues, de mal manejo. Eh, bueno, listo. Entramos ya entonces a lo que es la queratitis fúngica. En su patogénesis vamos a encontrar que está relacionado con los hongos, pues obviamente son microorganismos con unas paredes rígidas y unos núcleos que son distintivos, que tienen múltiples cromosomas contenidos con DNA y RNA pues propio del microorganismo. Se divide básicamente en dos grupos, en el grupo de las levaduras, que incluye pues la cándida, y en los filamentos que están como principales representantes del Fusarium y el Aspergillus. Entonces, los factores de riesgo que vamos a encontrar asociados a la presentación de estas enfermedades, entonces, va a ser el uso de esteroides de forma crónica, está muy relacionado pues en los pacientes con trasplantes corneales que tienen uso pues de estos medicamentos y en traumas en contexto de trauma pues con material agrícola o trauma pues con herramientas de jardinería o herramientas pues que tengan contacto con ese material precisamente. Asimismo, también entonces se relaciona con las queratitis filamentarias que están también pues como por secundarias a traumas, que son relativamente menores y que están pues también relacionados con estos contextos. Empecemos con la queratitis por cándida. Normalmente el diagnóstico se hace de forma retrasada, precisamente lo que decía el doctor, muchas veces hay compromisos muy altos que nos hacen pensar primero en una infección bacteriana y que ya el manejo pues o el enfoque ya de forma, en este caso fúngica, no lo tenemos en la cabeza.
a menos que tengamos pues un alto índice de sospecha y que comúnmente pues va a pasar primero lo que es bacteriano. Los síntomas pues son como los síntomas generales, aunque el dolor aquí tiene una característica que es un dolor de inicio gradual y el paciente pues va a tener también una sensación como de cuerpo extraño. Vamos a encontrar que la queratitis entonces por cándida tiene una característica, un infiltrado que es blanco amarillento y que es densamente supurativo. Esto es como la forma característica de la enfermedad, que también puede presentarse de esta forma tan severa como de esta forma inicial. Por eso es que esta es la que más lo tiende uno a confundir, pues, o a uno pensar primero pues en un contexto bacteriano. Esta sí tiene pues como o sea, cuando ya hay tanta severidad, uno ya sospecha pues una infección pues por este tipo de microorganismos. En cuanto a la queratitis filamentosa, vamos a encontrar que el infiltrado es un infiltrado blanco con blanco amarillento también y que va a tener unos márgenes difusos, no va a tener unos márgenes tan definidos. Acá vemos pues un defecto epitelial conjunto y que estas lesiones pueden estar relacionadas entonces con el infiltrado y sus márgenes y además unas lesiones satélites. Estas lesiones satélites pueden ir y este infiltrado puede irse uniendo y formando un anillo, que también es característico pues como el tipo de infiltrado en esta enfermedad. Vemos entonces el abordaje de la queratitis púngica. En este caso vamos a tener en cuenta que se debe pedir las tinciones pues con hidróxido de potasio, que es el KOH, que tiene una rapidez pues alta en el reporte y una alta sensibilidad, aunque también pues encontramos lo que es el JEMSA pues, y los GRAM, pero que el 50% es la sensibilidad pues propia de este prueba diagnóstica, por lo tanto no es como la ideal. Y finalmente lo que es la PCR, que tiene una sensibilidad del 90%, pero ya pues por disponibilidad y por rapidez no es como el manejo inicial, entonces a la hora de pedir la prueba. En cuanto al tratamiento, acá tiene una importancia el uso pues de la toma de la muestra en dos cosas. Uno, pues definir la infección, descartar con infección pues bacteriana. Y dos, la remoción del epitelio sobre la lesión se considera que puede ayudar a mejorar la penetrancia de los medicamentos antifúngicos y remover ese moco pues y tejido necrótico que va a estar asociado. El manejo, se encuentran pues múltiples antifúngicos, pero digamos como que el que tiene un cubrimiento mucho más efectivo, sobre todo pues para la parte filamentosa, va a ser la natamicina, aunque también va a cubrir entonces la cándida. Por lo tanto se considera pues como el manejo de elección y también pues por disponibilidad acá. Entonces usamos la natamicina, que viene al 5%. La idea es que también se haga el manejo entonces cada uno a 2 horas, dependiendo pues de la severidad, hasta cada hora, pues hasta media hora, una hora, eh, dependiendo pues como lo tengamos con estos pacientes. Y ya cuando hablamos o la infección es propia de la cándida, pues el manejo de primera línea lo consideran pues con el uso de la anfotericina, pero la natamicina tiene una muy buena efectividad, por lo tanto pues en cuanto al manejo empírico sería pues el inicial. Y estos manejos se deben de mantener por lo menos unas 4 a 6 semanas, ¿sí? 4 a 6 semanas una vez ya hecho el diagnóstico. Es súper importante tener en cuenta que entonces aquí si no se usan esteroides, están totalmente pues prohibidos, ya que los esteroides pueden ayudar a continuar con la infección y a disponer para sobreinfecciones pues bacterianas. En cuanto al tratamiento sistémico, ya que estas lesiones pueden estar asociadas en casos más severos ya con compromisos sistémicos, sobre todo pues o compromisos más altos ya del ojo, que ya va a ser pues como la endoftalmitis, ya se empieza a hacer pues el manejo conjunto. Se ofrecen esquemas con el fluconazol, que pueden ser una dosis de carga de 200 a 400 miligramos, y continuar con unos 100 a 200 miligramos al día. En cuanto al voriconazol, que es otra de las opciones, podría ser 200 miligramos cada 12 horas.
Y pues obviamente son casos pues que están mucho más severos, en los cuales uno podría pues de entrada iniciar este manejo pues conjunto con un manejo empírico pues bacteriano. Valentín, una O sea, apunte ahí. El voriconazol también lo podemos usar tópico, al igual que el ujú, fluconazol. Los tenemos en forma al dos preparación por ciento. magistral. Sí, y ahí el 2%. Sí, ¿vas a hablar de eso o para no? No, pues un tatico es que, o sea, el fluconazol sí lo vi como en manejo, pero solamente de la cándida. No lo vi Ya, como para el manejo de la filamentosa. En cambio, el voriconazol sí tenía pues acción sobre los dos, pero ya lo hablaban como una tercera, cuarta línea pues de manejo. sí, pero tópico no, ¿cierto? Nosotros lo usamos tópico, tenemos, por ejemplo, el problema de la natamicina es que es muy costoso. Una Sí, es natamicina, recaro. Y no dura nada. exactamente, cuesta alrededor de 500, 600 mil pesos. Y entonces imagínense el Sí, caro. paciente que tiene que aplicárselo a cada hora, o sea que en una semana ya no, ya se le ha acabado. Además, él es como, no sé si lo han visto, no viene en gotero como vienen digamos, las gotas convencionales, sino que él es con esos goteritos Como orales, de- como de bebé. exactamente, porque él es muy arenoso, Ujú. ¿sí? Entonces, se desperdicia mucho y se acaba muy rápido. Entonces, ese es uno de los inconvenientes de nuestro medio, es el costo. Evolucia, que es el laboratorio pues, que los prepara magistralmente, no sé por qué ellos lo están preparando al 2,5%. Eh, Me ha tocado usarlo, pues porque digamos la EPS o la RL es el que les da, ha funcionado, ¿sí? Y la diferencia es, usamos mucho oriconazol prácticamente como primera elección en el hospital porque lo tenemos intrahospitalario, ¿sí? Sí. Entonces, sufríamos mucho antes cuando no teníamos la posibilidad de la natamicina, pues porque el paciente no lo podía comprar, ni tampoco se lo daban. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos voriconazol en el hospital y comenzamos a usarlo. Siempre pues, lo hemos visto en la literatura, que no es la primera lección, pero hemos sacado muchos durante, yo creo que en los últimos 5 o 6 años que comenzamos a usarlo, pues hemos sacado muchas úlceras de córnea micóticas con voriconazol. Ujú. También usábamos el fluconazol, que también pues también se puede preparar, pero pues como lo que explicaste, pues no es como la primera elección, pero si no tenemos otra, pues Es la la que podemos hay. usar, ¿sí? Se puede usar. El problema de los imidazoles es la dificultad en la penetrancia, ¿sí? Sí, por De eso la todas. desepitalización. Por eso uno tiene que estar como desepitelizando para facilitar Ujú. que esta penetre. Y no sé si tuviste la oportunidad de ver que hay dos trabajos muy importantes, se llama el Mix 1 y el Mix 2. Sí, No sé si lo leíste o lo pudiste ver. sí, 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 que sí. habla, sí leíste algo del Mix, del Sí, sí, MUX, perdón. pero no Ah, bueno, no lo incluí acá. no lo incluiste. Bueno, pero ¿sabes de qué se trata o qué buscaron hacer ellos? Sí, para definir entonces la penetrancia relacionada pues con la desepitalización. En los pacientes No, que no y en los pacientes que sí. básicamente ellos lo que buscaron fue comprobar si realmente el dar poriconazol oral era, era eficiente o no. Ujú. Y la conclusión del MUC2 es que no, que da lo mismo dar o no dar boriconazol oral. Nosotros, el boriconazol oral también es costosísimo acá. No sé si ustedes saben, pero sé que es muy costoso. Entonces no lo usamos oral por costo. Usamos el fluconazol, ¿sí? Cuando a mí me llega, ya tienes la dosis, ¿no? Tratamiento. Sí, Entonces usamos más el fluconazol, ¿no? No hay un trabajo que demuestre que realmente el uso del fluconazol oral eh,
es eficiente o hay una diferencia estadísticamente significativa que diga vale la pena usar o no el fluconazol. Ya sabemos que el voriconazol supuestamente no, y ese es un trabajo grandísimo, el MUX. Vamos a tener la oportunidad más adelante, cuando pasen por Cornell, de revisarlo, porque es mandatorio revisarlo cuando se habla de úlceras micóticas. Si ustedes recuerdan, pues, ¿cuál es la dosis del fluconazol oral, por ejemplo, en un tratamiento de una micosis, no sé, de uñas o de piel? ¿Cuál es la dosis que ustedes normalmente dan? O daban, pues, como médicos generales. Si no mal recuerdo, eran 150, 300, no era tan alta. ¿Cuántas veces al día o, o cómo lo daban? Normalmente era cada 12 horas y mucho. No, se da una semanal, imagínate. Ujú. ¿Sí? Ah, bueno, ya en la parte ginecológica, sí. Una semanal y nosotros damos aquí cada 12 horas. Entonces también hay que hacer pruebas hepáticas y este cuento porque también tiene toxicidad hepática. Entonces nosotros lo usamos cada 12 horas, 200 miligramos, o sea, entonces es altísimo, ¿no? Entonces, yo sinceramente lo doy. Cuando llegan estas micóticas tan severas, pues le doy al paciente fluconazol oral y pues con el tópico, si es posible, la natamicina, idealmente. Y si no tenemos natamicina, como en el caso del hospital, pues usamos el voriconazol y la experiencia ha sido muy buena, ¿no? Pues no sé si de pronto más adelante los residentes se puede hacer un trabajo donde se muestre la experiencia de voriconazol tópico en el tratamiento de úlceras micóticas, ¿no? Porque lo que creo que nosotros nos vimos fue obligados a usarlo por necesidad, ¿sí? Esto era como lo que quería como notarles. Listo. Bueno, entonces otro de los tipos pues, de queratitis asociada pues, en este contexto fúngico, pues, tanto es la queratitis por microsporidium. La verdad pues es más rara. Esto es un parásito obligado intracelular, o sea, es un tipo como de hongo parásito que pues ya simplemente se clasifica como hongo, que está relacionado con pacientes pues, con infección por VIH. Tiene característicamente un daño corneal que se presenta como un punteado epitelial que es crónico y que es pues difuso. Normalmente se presenta de forma bilateral y también puede tener una forma de compromiso que es una queratitis estromal unilateral que es lentamente progresiva y que raramente pues afecta a pacientes inmunocompetentes, ¿sí? El tratamiento de este está, pues, lo hablan pues con la fumagilina tópica y pues el uso pues de la terapia hard en los pacientes pues con VIH pues obviamente. Y ya en caso de la enfermedad estromal usan la fumagilina con albendazol 400 miligramos 2 veces al día por 2 semanas. Luego descansan y vuelven a repetir por otras 2 semanas. Rob, no sé si en realidad usted haya tenido la oportunidad de ver queratitis por microsporidio, porque es que cuando iba a buscar la fumagilina era como un manejo veterinario, pues, y que eso... Rarísimo, yo realmente Ajá. no tengo experiencia, no he tenido casos por lo menos probados pues por laboratorio de microsporidia, realmente no. Pero hay que Listo. tenerlo en cuenta, porque sería rarísimo y digamos que si yo llego a sospecharlo, pues tengo que pensar que es un paciente, como es decir, inmunosuprimido. Listo. Bueno, entonces ya vamos a entrar a lo que es el grupo pues, de las queratitis por herpes. Empezamos con lo que es la queratitis por herpes simple. Eh, es importante saber pues, que es el principal, o sea, la causa más común de ceguera corneal en países desarrollados. El 60% de las úlceras que se presentan en esos países son causadas pues, por este virus. Entonces, sabemos pues que el virus del herpes tiene entonces un envoltorio con una cápsula que es cuboidal y que pues, contiene un ADN de doble cadena. Se divide pues en dos subtipos que va a ser entonces el herpes 1 y el herpes 2, los cuales van a recibir pues en los ganglios neuronales.
vamos a ver que entonces el herpes 1 está más relacionado con infecciones sobre la cadera y el herpes 2 está más relacionado con infecciones bajo la cadera, pues enfermedades venéreas. En cuanto a la presentación, vamos a concentrarnos pues en la presentación oftalmológica, entonces vamos a hablar sobre la queratitis epitelial asociada a la infección por el herpes virus. Entonces, se presenta como en un orden cronológico, en la cual entonces inicia con unas células epiteliales hematosas que se opacan y se alinean como en un patrón punteado o estelar. Progresivamente van desarrollando una descamación central que resulta como en una úlcera que va a ser como con ramificaciones lineares y que tienen una característica, es que estas ramificaciones terminan en sus puntos finales como con una mayor tinción de fluoresceína, que lo describen como decir unas yemas, como yemas de dedos. Como un bulbo. Como un bulbo, también lo definen así, y que está relacionado. Entonces, cuando las tinciones no son con fluoresceína, sino con rosa de bengala, se va a ver que va a haber una mayor captación en los rebordes, y esto va a indicar que son las células que están cargadas, ya que tienen una mayor adherencia a las células que están cargadas pues, con el virus. En estos pacientes, entonces, si pasa que el paciente disminuye la sensación corneal, o sea, la sensación corneal, el paciente puede pues continuar aumentando la progresión de esta úlcera y ya tiene pues como una configuración que se vuelve ameboide o geográfica. Esto también está relacionado no solo pues con la falta de la sensibilidad, sino con el paciente que recibe manejo con esteroides, digamos como en una confusión o en un manejo pues, como decía el doctor, como que lo único que conocemos es los triconjugados, entonces estos pacientes pueden terminar progresando hasta este punto. Posteriormente, si se empieza ya a dar una recuperación, se pueden presentar entonces unas alteraciones que ya van a ser como unas erosiones epiteliales o un epitelio pues como irregular, que esto ya va a continuar en su proceso y va a tener, solamente necesita pues como un seguimiento y debería ya controlarse. También puede estar relacionado entonces con la presencia de un haze corneal que entonces puede persistir por un tiempo, por lo menos unos meses, y que requiere ya, en este caso, he visto que ya me ha tocado pues que persisten y ya cuando el epitelio está completo, ya se piensa en un manejo pues con esteroides. Vamos a ver que ya pues en las partes externas va a estar relacionado ya con presentación de conjuntivitis y sobre todo en relación con la conjuntivitis viral. Entonces vamos a ver los folículos pues asociados y el enrojecimiento pues conjuntival propio. Entonces, en cuanto al tratamiento, la base del tratamiento es, pues el diagnóstico es netamente clínico y el tratamiento ya se hace pues con los análogos de nucleósidos. Tienen la característica que van a ayudarnos a mejorar, o sea, porque el proceso, ya sabemos que el proceso del herpes tiene pues como un pico y una mejoría a las 2 semanas, pero en este caso, pues en la parte ocular, el manejo con el análogo de nucleósido nos va a ayudar a la cicatrización y a mejorar o evitar pues como esa vascularización corneal. La idea es que se haga el manejo entonces, vi como que lo que disponemos por ahora acá en Colombia es el manejo con el Virgan, que es Ganciclovir, que se puede utilizar, que este viene al 0.15% y que se puede utilizar 5 veces al día en la aplicación pues directa sobre el ojo. Asimismo, se puede hacer manejo dependiendo pues también de la severidad, aunque pues lo que he visto y lo que se practica es que se maneja siempre con un manejo sistémico, sobre todo pues cuando hay compromiso externo pues en las partes anexas al ojo, y ya en este caso se podría hacer manejo con aciclovir, se maneja pues con un esquema de unos 200 a 400 miligramos 5 veces al día, y esto se puede hacer por lo menos de 5 a 10 días. También existen otros agentes nuevos pues orales que tienen una mejor tolerancia, pueden tener mejores dosis, pero todavía los regímenes no están bien establecidos y por ahora pues por costo efectividad el aciclovir tiende a ser pues como la mejor opción. Bueno, continuamos entonces con otro tipo de queratitis asociada pues al También herpes podemos usar el simple. balaciclovir, ¿no? El Sí, balaciclovir, una ventaja de 1 gramo cada 12 horas o cada 8 horas, en el caso de los, si es zóster.
Sí, Y la ventaja es que también es muy buen tolerado. El inconveniente es precio, pero también tiene la eso. ventaja que la gente tiene que tomar menos pasta, ¿no? Es que Es, tomar pasta cada 4 horas. Y en la no, sí, EPS, no, no. sí, depende del miligramos que les den, ¿no? Si les No, dan no, de y es 200, que, exacto, sí. en estos días con David, David creo que tuvo un paciente y la única forma de formular que él tenía posible era mandarle solo tabletas de 200. Entonces era decirle a un paciente que se tomara 3, 4 tabletas cada 4 horas. O sea, Es como un eso, pollo. eso es uno ahí tragando pastillas todo el día. La gente no se, y uno 10 días en esa no se adhiere. No, claro, eso disminuye adherencia a tratamiento, ¿no? Sería el inconveniente, pero a mí también me ha tocado ver lo mismo. Lo Sí, mismo. o sea, ha tocado, sí. Pero bueno, Listo, sirve. listo. Bueno, entonces ya vamos a hablar de la queratitis disciforme. Su patogenia pues es el compromiso endotelial. Puede ser secundario pues a la misma infección activa del virus sobre los queratinocitos o en el endotelio y o también asociado a una reacción de hipersensibilidad debido pues al antígeno viral corneal. Entonces, la clínica de estos pacientes va a ser la misma, el dolor y pues el, la visión borrosa y todo, pues como hemos visto que se presenta con cada una de estas. Y ya cuando hablamos de los signos que vamos a encontrar a la hora del examen físico, encontramos entonces que se presenta una zona central de edema estromal que comúnmente está sobre un edema epitelial. Ocasionalmente se presenta pues como si fuera una lesión excéntrica y puede estar asociado pues a pliegues en la DSMED y todo esto pues en casos más severos que tengan ya compromisos pues más extensos. Los, en cuanto a la parte interna, también vamos a encontrar que se pueden presentar precipitados queráticos que van a ser grandes, que van a ser como de una configuración granulomatosa y que van a estar característicamente ubicados sobre el mismo edema corneal. Y que en cuanto a la parte inmune, otra forma de presentación va a ser entonces un edema estromal que se va formando como un haze alrededor y van formando esta forma de anillo, el anillo que lo llaman el anillo de Weasley, que es un anillo que se considera que entonces son depósitos inmunes en compromiso pues de lo que es el antígeno anticuerpo, que se presenta pues como característicamente de esta forma, pues eso es solamente pues perceptible en lámpara de hendidura. Posteriormente, en cuanto a los episodios que se vuelven consecutivos de esta enfermedad, se va a presentar entonces un empeoramiento de la cicatrización, ¿sí? Entonces puede haber un compromiso subepitelial o estromal y que va a tener característicamente entonces una vascularización superficial o profunda pues asociada. Estos son casos pues ya como recurrentes y como mucho más severos o que si no han tenido pues un manejo adecuado. En cuanto al tratamiento en este caso, pues aquí sí recomiendan, de entrada recomendaban el uso de esteroides tópicos, pero sí o sí siempre tenía que estar acompañado el cubrimiento pues con el antiviral, por lo menos pues las 4 o 5 veces al día y también recomendaban la prednisolona pues como manejo inicial. En los pacientes que persistían, que eran recurrentes y que se tenía que mantener dosis de esteroides pues como muy altas o que no se lograba disminuir la intensidad de los mismos, ya se pensaba pues o se sugiere el uso de las ciclosporinas para ayudar a disminuir el uso de estos esteroides y disminuir el riesgo de ulceración que está relacionado pues con el uso del esteroide. Eh, y ya. Bueno, en cuanto a la queratitis necrotizante estromal, que es otra forma pues de presentación relacionada con el herpes simple, entonces es rara, se da en una condición rara que resulta pues de una replicación viral que es como activa dentro del estroma, aunque también se relaciona con una inflamación pues que está inmunemente mediada, pues. La verdad es difícil de distinguir como la clínica entre la queratitis
como una presentación severa, ya que pues si nos ponemos a comparar como la etiopatiogenia de estas dos es muy parecida y están relacionadas pues también con lo que es la queratopatía neutrófica. Vamos a encontrar que estos pacientes en la clínica pues se relacionan con necrosis y con melting estromal, que está comúnmente asociado pues con una opacificación intersticial que puede presentar también compromiso de cámara anterior con precipitados queráticos pues bajo el mismo infiltrado estromal y tener un defecto pues epitelial presente. La progresión de estos a una cicatrización mala y una vascularización pues como con depósitos lipídicos asociados es muy común. En cuanto al tratamiento es muy similar, o sea, básicamente el manejo como con la disiforme, el manejo de los esteroides y el manejo con el antiviral. Pero no sé, Doc, si en estos casos pues que como más compromiso epitelial, si sea prudente pues riesgo-beneficio el uso de los esteroides como de entrada, aunque ellos lo proponen pues así. De entrada, no, con lo que decía, como decía, ¿no? Después de uno tener unos días ya de tratamiento Ujú. oral, mientras esté cubierto, aquí sí de pronto sí se puede usar esteroide tópico, pero igualmente un seguimiento muy cercano. Hay que ser más prudentes. Sí, básicamente, más prudentes. Listo. Listo. Bueno, entonces, asociado a esto, pues está lo que es la queratopatía neurotrófica, que se da a causa, pues, como de una falla en la repitalización. Entonces, ¿esto en qué resulta? Resulta en que no se logra, pues, una reconformación normal del epitelio y la configuración, pues, o la inervación se altera y se forma, pues, como una córnea anestesiada, por así decirlo. Eso también está asociado, pues, propio de la infección como a otros factores, pues, como por toxicidad por medicamentos. En estos casos se sugiere, pues, que el tratamiento sea con esteroides tópicos si está muy comprometido para controlar la inflamación, pero lo ideal sería mantenerlos al mínimo y priorizar siempre, siempre corregir, pues, los defectos epiteliales. Bueno, en cuanto a la profilaxis, pues ya de manejo como en el herpes virus, vamos a encontrar entonces que principalmente está el uso de la ciclovir oral, que nos va a dar un 50% de reducción de las reinfecciones o las reapariciones de la enfermedad y que se maneja en un esquema pues, de unos 400 miligramos cada 12 horas. Esto para los pacientes que vemos que tienen infecciones pues, o reapariciones recurrentes, reactivaciones pues, recurrentes o pacientes en riesgo como los inmunosuprimidos. Hablaban del manejo tópico, en realidad no lo recomendaban ya que pues, el uso crónico de estos medicamentos va a generar pues, toxicidad epitelial y nos va a generar pues, como mayores complicaciones. Bueno, continuamos con el herpes zóster oftálmico. Básicamente entonces este ya está, es pues utilizado para definir lo que son la infección por el herpes zóster a nivel ocular y se presenta por el virus herpes 3, ¿cierto? O el varicela zóster. Es común el compromiso pues de lo que es la inervación o los dermatomas del trigémino y cuando se da un compromiso ocular ya es cuando se dan los compromisos de la primera rama que es la oftálmica o de la segunda rama pues que es la maxilar. Pero pues la que mayor compromiso nos va a dar va a ser la rama oftálmica. Es común pues que sean en pacientes de mayor edad, de 60 a 70 años, y vamos a ver pues las alteraciones en la piel que son como los signos principales que vamos a ver entonces las vesículas que se aglomeran y siguen pues por los dermatomas propios del nervio y este signo pues que llaman el signo de Hutchinson que es un compromiso pues en este caso pues ocular que es compromiso del nervio nasal externo que es una rama pues del nervio nasociliar que inerva básicamente la punta de la nariz y lo que es alrededor de la órbita. Entonces, la presentación aguda de esta enfermedad en cuanto a la parte ocular va a presentarse de la siguiente manera.
vamos a ver que el paciente puede tener una queratitis epitelial que se va a presentar en el 50% de los pacientes con la infección que está circunscrita pues a esa área que mencionamos previamente, o sea, lo que es la parte frontal y periorbitaria, y que se presenta normalmente a los 2 días del inicio del rash, ¿cierto? También puede presentarse una queratitis numular. En este caso vamos a ver que es eh, unas lesiones que son epiteliales y que se caracteriza por unos depósitos que son granulares subepiteliales rodeados de un haze corneal. Entonces vamos a ver que son más o menos como estas estructuras que vemos como infiltrado más el haze. Estos pues se ven asociados en que mejoran prematuramente pues con manejo con esteroides, pero ya vamos a ver más adelante pues bien el tratamiento. Normalmente la aparición de esta queratitis numular se da pues a los 10 días del inicio del rash inicial, y ya en un porcentaje mucho más pequeño de los pacientes, hasta el 5% de los pacientes, se puede llegar a presentar un compromiso estromal. Entonces ya va a haber una queratitis estromal, obviamente va a ser mucho más severa. Se presenta pues por lo menos a las 3 semanas posteriores al inicio del rash, y que si no tienen un adecuado manejo pueden terminar presentándose pues como en una cicatrización que no va a mejorar pues ya con el manejo tópico, ya se va a volver pues como de forma crónica. Algunos casos que comprometen ya la cámara anterior van a presentar entonces en 1/3 de los pacientes unas isquemias iridianas sectoriales que finalmente van a ser una atrofia pues propia del iris, y estas son las lesiones pues que vamos a ver que se van a presentar posteriores a la infección, que se ven mucho más, pues se notan mucho más fácil en la transiluminación. Muy bien. Ya la forma de presentación crónica, vamos a encontrar entonces una queratopatía neutrofílica, que va a ser similar a la que se presenta en el herpes simple, pero en esta está relacionada en el 50% pues, de las infecciones. Usualmente es leve y mejora pues unos meses después. También entonces ya se puede hacer un compromiso externo que puede llegar hasta la esclera y generar pues una escleritis que puede ser también crónica, y posteriormente a esta escleritis se pueden generar parches atróficos relacionados pues, y sobre la misma lesión. También en un porcentaje mucho más pequeño se desarrolla pues en el 5% de los pacientes. A los 6 meses se presenta una queratitis que la describen como en placas mucosas, que es caracterizada por unas placas que son sobreelevadas y que tienen una mucosa que tiñe con rosa de bengala, y que el paciente pues va a referir que tiene una mayor molestia con el parpadeo. En cuanto al tratamiento, lo que se sugiere es un abordaje rápido. Lo ideal sería que el manejo se haga en las primeras 72 horas de aparición del rash. Esto nos va a ayudar a mejorar lo que habíamos hablado en cuanto a la cicatrización y en cuanto a evitar la neuralgia posherpética. Aunque también se describe que si el paciente ya tiene el rash y el rash todavía es un rash vesicular, se puede beneficiar de estas mismas características. Se debe hacer un manejo tópico y manejo oral. En este caso la dosis es más alta. Se recomienda pues en cuanto a la ciclovir, manejo de unos 800 miligramos 5 veces al día, y la dosis y los medicamentos tópicos pues también se pueden relacionar y de la misma manera. Bueno, continuamos ya con lo que es el grupo de las queratitis intersticiales. Entonces, cuando hablamos de queratitis intersticial, hablamos de una inflamación estromal sin compromiso epitelial ni endotelial. Normalmente está relacionado pues como con casos que son debido a procesos inmunomediados, pero vamos a encontrar que su mayor representante pues de la enfermedad va a ser lo que es la queratitis intersticial de origen sifilítico, ¿cierto? Vamos a ver los pacientes que tienen una sífilis, y tener en cuenta que esta relación habla de estadios avanzados propios de la misma sífilis, ya que tiene un compromiso pues mucho más cercano a lo que es pues la neurosífilis. Entonces, en cuanto a esta queratitis sifilítica, la presentación
el mayor va a ser de forma congénita, pero también puede ser adquirida en un rango de edad que va a ser entre los 5 a los 25 años. Los rasgos físicos pues, que vamos a encontrar en estos pacientes va a ser pues, las sorderas neurosensoriales, y las deformidades pues, o la semiología que vemos son la deformidad en silla de montar, que vemos pues, en la parte nasal, y las tibias en sable. Además, también describen pues, lo que es la mandíbula de bulldog, que es básicamente una prominencia por un pobre desarrollo maxilar en estos pacientes. Y finalmente, pues, lo que son los dientes de Hutchinson, que ya los conocemos, pues que son bastante llamativos. Eh, ya cuando entramos pues, a lo que es el compromiso ocular, encontramos que se va a presentar una limbitis y va a haber asociado una vascularización estromal profunda. Esta vascularización estromal profunda va a darle como un color o un cambio pues en cuanto a este edema o este infiltrado estromal, y lo van a describir como una coloración en parche de salmón. Eh, También cuando entonces ya luego de varios meses mejora esta opacidad y los vasos dejan de perfundir, vamos a encontrar lo que son los vasos fantasmas, que se va a ver entonces donde estaba el edema y donde estaban los vasos nutriendo, pues, o llegando a esa inflamación ahí, van a quedar esos vasitos pues ya sin perfusión, y se van a ver pues como en la lámpara de hendidura. Si ocurre un nuevo inicio de la enfermedad o una nueva inflamación, puede que estos vasos vuelvan y se llenen, y raramente pues va a ocurrir lo que es como un sangrado estromal, o sea, se va a hacer una filtración hemática pues por estos vasos que ya no estaban pues perfundiendo normalmente, y se va a ver algo así como característico como un hematoma estromal, entre comillas. Eh, ya cuando estamos pues ya en una etapa de curación, ya estos vasos pues fantasma, y puede estar asociados también a cicatrices pues estromales profundas, y en algunas ocasiones tenemos que tener en cuenta que esto puede significar adelgazamiento y cambios pues en la córnea, que nos van a generar astigmatismo, y pueden finalmente pues generar por la inflamación crónica lo que son las queratopatías en banda. En cuanto al tratamiento, se debe hacer pues como una terapia sistémica, pues lo que es el manejo propio de la enfermedad de la sífilis, y ya en cuanto a lo que es oftalmológico, refiere entonces el manejo de la inflamación con los esteroides, y asociado a los compromisos pues, de cámara anterior y la sintomatología, pues el manejo con cicloplégicos. Otro de los causas pues, de lo que es la queratitis intersticial es el síndrome de Cogan. Eh, es una vasculitis sistémica pues, que es autoinmune, y que está principalmente representada por lo que es una inflamación intraocular asociada a una disfunción del sistema vestíbulo coclear. Estos pacientes van a tener entonces un compromiso corneal que va a ser con una opacidad que se presenta de forma bilateral y que va a ser estromal. La progresión de esta enfermedad tiende a ser central. Entonces vamos a ver que el paciente progresa pues centralmente y va generando más y más compromiso estromal, y puede estar asociado también a sí mismo pues a compromisos de uveitis y escleritis pues que están relacionados con estas enfermedades autoinmunes. Este no es tan común, pues el diagnóstico se hace con lo que es BCG, PCR, pues, y resonancias magnéticas para ver cómo está el compromiso óptico pues asociado, y el manejo lo daríamos pues ya con lo que son esteroides tópicos y esteroides sistémicos para combatir lo que es pues la vasculitis. Bueno, ya hablamos de lo que es la queratitis intersticial, vamos a entrar a las queratitis pues por acantamoebas pues, o por protozoo. Entonces la acantamoeba es un protozoo que vamos a encontrar principalmente en aguas pues maltratadas y en el tracto respiratorio superior. Tiene una forma que es cística y que es altamente pues resiliente, entonces por eso lo encontramos tan fácil pues en varias partes. Está relacionado entonces esa resiliencia
con el uso de lentes de contacto y con el mal manejo de los lentes de contacto. En la clínica llama la atención que va a presentarse un dolor que va a ser desproporcionado, va a ser un dolor que va a ser mucho más fuerte que lo que el compromiso que tiene pues propio en el examen físico. Vamos a encontrar que se presentan unas limbitis difusas y que estos van a terminar también en unos infiltrados estromales que pueden ser difusos y que van a aumentar gradualmente. Cuando estos infiltrados tienden a coalescer, ellos tienden a coalescer y aumentar, van a formar unos anillos y finalmente estos anillos pueden presentarse de forma abscedada, que puede pues progresar a daños pues mucho más grandes como son estas opacificaciones pues estromales y que pueden progresar pues también con vascularizaciones o los melting pues corneales que característicamente van a estar con un infiltrado estromal y en la periferia de ese infiltrado va a presentarse pues el, el melting. El diagnóstico se hace pues con las tinciones de el raspado corneal y pues se hace característicamente con una tinción que se llama blanco calcofluor, que es una fluorescencia que tiene una afinidad alta por estos quistes y por los hongos pues cuando lo vayamos a utilizar. Asimismo pues existe el cultivo y la PCR, pero no son fáciles de usar. Entonces aquí vemos lo que es el blanco calcofluor, que entonces es una fluorescencia y presenta pues como realce de los quistes propios de la cantamueva. En cuanto al tratamiento, se hace con el manejo con lo que es siempre me ha dado, con biguanidas y con clorexidina. La clorexidina al 0.02% tiene la característica de que ayuda a hacer entonces como quisticida y manejo pues eliminación de los trofosoditos propios del protozoo. Y en el manejo de ese dolor desproporcionado, siempre tenemos que tener en cuenta que se debe hacer pues como control del dolor. Acá sugieren pues inicialmente manejo con lo que son AINES. En cuanto a la polihexametilamina vinguanida, es un tópico pues que es una medicida, que en realidad no lo he visto, pues no he tenido la oportunidad, no sé si usted de ver una queratitis por la cantamueva y manejarlo. De hecho, estoy manejando uno de Sí, una paciente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad con algunos residentes. Fue paciente usuaria de lentes de contacto que estuvo en Cancún y se metió a sus elotes, que llaman, que son esas cuevas con aguas submarinas. Se metió con lentes de contacto y pues consultó por primera vez y le mandaron esteroides y todo eso, lo que normalmente mandan. Y la paciente, digamos, se empeoró. Le dieron después manejo como si fueron herpes y luego me llegó a mí, pues. Entonces, pues lo primero que yo sospeché fue una cantamovea por las características clínicas de la evolución. Y de todas formas, pues le tomé cultivos. Nosotros no tenemos esa facilidad de hacer ese blanco de calcofluor. No lo pudimos hacer. Y crecieron dos bacterias negativas multiresistentes, rarísimas. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión acá con el doctor Corral, que es pues, el infectólogo de la clínica, que siempre ha asesorado a la clínica hace más de 20 años. Y él decía que uno de esos gérmenes, que no recuerdo el nombre porque es rarísimo, solo se han detectado dos en los últimos 20 años y la otra, una, era la primera en 12 años. O sea, rarísimos, ¿no? Gérmenes rarísimos, multiresistentes a todo. Y esa pelada, pues tuvimos que hospitalizarla y darle unas cargas de antibióticos, tenaz endovenosa, tópicas. Llevo desde noviembre con ella, todavía estoy con este medicamento que vos decís, se llama Brolene, comercialmente y solo se produce en el Reino Unido, y clorexidina. Sí, La sí. clorexidina sí la preparábamos antes de enjuagues bucales,
al 0.02%, pero también Evolucia lo prepara. El Prolene lo tuvimos que hacer traer de Inglaterra, a través de un familiar de ella. Y en la última reunión, pues el doctor Raúl Corral nos sugirió cambiar la clorexidina por voriconazol, que también está dentro de los medicamentos que se pueden usar para esto. Los Sí, ahí tratamientos también. son muy, muy difíciles. O sea, clínicamente yo pienso que ya el germen se combatió, los gram negativos, con toda esa carga antibiótica que le hemos dado, y yo estoy ahorita lidiando es con la cantamoveba, pues, que fue por diagnóstico clínico, más que pues no he podido hacerle biopsia de eso, pues no me atrevo a quitarle un pedacito de córnea para mandar la patología, Sí, sí. porque pues, nos puede perforar, ¿sí? Pero sí, estoy con ella y es un tratamiento a veces de un año, mínimo un año. Le volvimos a iniciar para gram negativos porque por sugerencia del infectólogo, yo pienso, pues a mi parecer, que eso ya está resuelto, pero como fue una junta médica del Comité de Infecciones de la clínica, pues digamos que me veo obligado a seguir la recomendación del infectólogo para tratamiento hacia esos dos gérmenes. Pero yo sigo insistiendo que eso es una acantamoeba y pudo haber una infección mixta, ¿no? Es que en una cueva de esas, pues, Es de donde todo. hay murciélago, una flora diferente a la que hay, ¿no? Donde se mete miles y miles de personas ahí, pues porque eso es en Scarlet, no sé si ustedes conocen. Yo No, no no. conozco, pero sí sé pues, que son cuevas submarinas de aguas estancadas, pues que la gente se mete por ahí y nada y toda la cosa. Hay hasta murciélagos y todo ese cuento. Entonces también pueden imaginar. Entonces sí, sí me ha tocado. Estoy sufriendo, ¿no? Lágrimas de sangre con nada paciente. No, Pero ahí listo. listo. Bueno, y por último, entonces vamos a hablar de la enfermedad coronaria mediada por hipersensibilidad. Entonces, en este caso, pues el principal forma de presentación, entonces vamos a ver lo que es la queratitis marginal. Entonces tiene como característica que es una reacción, o sea, son unas lesiones que se presentan de forma perilimbar. Estas lesiones son unos infiltrados periféricos que están separados del limbo por una zona clara y que están asociados pues a una hiperemia conjuntival adyacente. Cuando se presentan defectos epiteliales, tienden a ser mucho más pequeños que la lesión, ¿cierto? Y podemos ver que cuando se vuelven confluentes los infiltrados, pues lo hacen de forma circular y pues persisten como en esos rangos pues perilimbares. Además vamos a encontrar que las lesiones van a estar relacionadas más que todo con los márgenes palpebrales, dado que se considera que el origen es una reacción de hipersensibilidad contra las endotoxinas del estafilococo y las proteínas de membrana pues, de depósito de los complejos que se presentan antígeno-anticuerpo que están en la periferia de la córnea eh, y que se presenta pues finalmente una infiltración que va a ser pues un infiltrado linfocítico. Entonces la causa de esta enfermedad va a ser la blefaritis, ¿cierto? Pues blefaritis por estafilococo. Entonces cuando encontremos estas lesiones tenemos que siempre devolvernos un poquito y mirar a ver si tiene un compromiso pues palpebral o si es un paciente que ya tuvo un manejo pues como es su blefaritis y se está poniendo pues otra vez recurrente en el paciente pues que no, que deja digamos o detiene su manejo de la blefaritis y vuelve y aparecen estas lesiones. En el manejo pues de la forma de presentación aguda vamos a ver que se recomienda entonces lo que son el uso de esteroides tópicos que pueden ser esteroides pues suaves, entonces en este caso la fluorometalona va a ser pues como el ideal y se puede iniciar como 4 veces al día por 1 o 2 semanitas y uno va viendo pues cómo va respondiendo el paciente. Pero como digo, entonces el manejo de base va a ser el manejo de la blefaritis. Entonces tenemos que centrarnos también en mandar pues lo que son los antibióticos, los lavados y pues el manejo tópico, pues los medios físicos del manejo de la blefaritis. Y ya. Bueno, eso es lo que les tenía pues como para el día de hoy. Ya bastante larguito.
Es un tema extremadamente largo. Creo que lo resumiste bien y lo más importante, los signos. Te felicito. Muy bien. Gracias. Yo sé que ya deben estar con sueño, con hambre. Algunos ya habrá dormido. No sé, los muchachos de Univalle, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, todo muy claro, gracias. Bueno, muy claro. Bueno, muchachos, entonces los dejo descansar. Muy bien, Valentín. Listo, Entonces, muchas quedamos bien, gracias. entonces. Bueno, que descansen. Gracias, hasta Listo, luego. hasta luego. Feliz noche. Muchas gracias.